El magnicidio, el asesinato de figuras públicas de gran relevancia, son eventos que no solo marcan la muerte de líderes influyentes, sino que también desencadenan cambios políticos, sociales y culturales significativos. Los impactos pueden ir desde un luto y tristeza mundial generalizada hasta cambios de regímenes gubernamentales o conflictos bélicos. En este Top 5 exploraremos algunos de los magnicidios más importantes que han dejado una huella imborrable en la historia mundial, con eventos que ilustran cómo la violencia contra los poderosos puede alterar el curso de la historia. Número 5. John Lennon fue un influyente músico, cantante y activista británico, conocido principalmente como uno de los miembros fundadores del legendario grupo de The Beatles, junto con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Después de la disolución de The Beatles en 1970, Lennon tuvo una exitosa carrera en solitario con álbumes influyentes como Imagine y Plastic Ono Band. Para el año 1980, Lennon vivía en Nueva York junto con su esposa Yoko Ono. El 8 de diciembre de 1980, Lennon regresaba a casa junto con su esposa después de una sesión de grabación nada fuera de lo común, cuando, antes de poder ingresar al edificio Dakota, Mark David Chapman se acercó por la espalda a Lennon y, sin previo aviso, disparó 5 veces, acertando en 4 ocasiones. Lennon fue llevado al hospital de emergencia de Roosevelt, donde fue declarado muerto a las 11:07 p.m., aproximadamente una hora después del ataque. Chapman fue arrestado en el lugar del crimen, fue juzgado y condenado a una sentencia de prisión de 20 años a cadena perpetua. Las principales motivaciones pronunciadas por Chapman mencionan su deseo de asesinar a Lennon para ganar notoriedad y ser famoso. En sus declaraciones posteriores, afirmó que pensaba que el acto le daría una cierta inmortalidad y atención mediática. La noticia de la muerte de John Lennon provocó un gran duelo en todo el mundo. Lennon era una figura emblemática no solo en la música, sino también en la cultura global, y su asesinato fue un choque devastador para millones de fanáticos. El hecho de que una figura tan influyente fuera víctima de un acto tan violento aumentó las tensiones y disfunciones en la vida pública y privada de las celebridades, así como la toma de nuevas medidas de precaución. La muerte de Lennon marcó el final de una era para los fanáticos de The Beatles y para el mundo de la música en general. Sin embargo, al día de hoy su legado continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchas personas en todo el mundo. Número 4. Abraham Lincoln. 14 de abril de 1865, el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, acude al Teatro Ford en Washington, D.C. La obra que se presenta es Our American Cousin, y el presidente observa atento desde el palco. John Wilkes Booth era un actor y confederado. Fue un simpatizante de los Estados Confederados durante toda la guerra. No soportó la derrota final de la causa. Aunque para entonces los confederados ya habían sido derrotados, Booth pensaba que asesinar al presidente podría ayudar a cambiar las cosas. Aprovechando que como actor y amigo de los dueños del teatro, nadie sospecharía su presencia en pasillos y corredores cerrados al público, Booth se abrió camino rumbo al palco del presidente y le descargó a Lincoln un disparo en la nuca que lo dejó herido de muerte, la cual se produjo horas después. La muerte de Lincoln provocó un profundo luto en todo Estados Unidos. Lincoln había sido una figura emblemática en la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud. John Wilkes Booth fue capturado y abatido el 26 de abril de 1865. Otras 8 personas fueron condenadas por conspiración y 4 de ellas fueron ejecutadas por ahorcamiento, mientras que las demás recibieron sentencias de prisión. La muerte de Lincoln dejó a la nación sin el liderazgo de un presidente comprometido con una política de reconciliación y reconstrucción. Y la presidencia de Andrew Johnson se caracterizó por tensiones con el Congreso y dificultades en la implementación de políticas de reconstrucción. El asesinato subrayó la necesidad de mejorar la seguridad para los presidentes de Estados Unidos, y posteriormente se establecieron medidas más estrictas para proteger a los líderes nacionales, mientras que Lincoln se convirtió en un símbolo de la unidad nacional, la justicia y la emancipación. Número 3. Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi fue uno de los líderes más venerados de la India y del movimiento de independencia. Su muerte tuvo profundas repercusiones en la historia de India y en el movimiento por la paz y la justicia en todo el mundo. El 30 de enero de 1948, Gandhi se dirigía a una oración pública en el jardín de la sede del gobierno. Nathuram Godse, un ferviente nacionalista hindú y miembro de la organización radical, aprovechó la oportunidad de la presentación en público del líder, se acercó a él y disparó 3 veces a corta distancia. Gandhi murió poco después del ataque. Godse, junto con otros radicales hindúes, estaban en desacuerdo con la política de Gandhi de conciliación y paz con la comunidad musulmana, especialmente con la concesión de fondos a Pakistán. Creían que Gandhi estaba debilitando la posición hindú en el nuevo país y favoreciendo a los musulmanes a expensas de los hindúes. La noticia del asesinato de Gandhi conmocionó a la India y al mundo entero. Gandhi era considerado el padre de la nación, y su muerte provocó un duelo masivo. Nathuram Godse fue arrestado, juzgado y finalmente ejecutado en noviembre de 1949. Aunque el asesinato de Gandhi no logró el cambio radical que Godse deseaba, subrayó la presencia de divisiones extremas dentro de la sociedad india y el continuo desafío de integrar diversas comunidades en una India unificada. Gandhi sigue siendo una figura emblemática en la lucha por los derechos civiles y la justicia social. Su enfoque en la resistencia no violenta ha influido en numerosos movimientos y líderes a nivel global, incluyendo a Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y muchos otros. Número 2. Julio César. El magnicidio de Julio César es uno de los eventos más significativos de la historia antigua, que marcó un punto de inflexión crucial en la historia de Roma. 15 de marzo del 44 a.C., el emperador Julio César se da cita en el Teatro de Pompeyo, donde residía el Senado de Roma, bajo el pretexto de presentar una solicitud o petición. Los conspiradores, conocidos como los liberadores, rodearon a Julio César mientras se encontraba en el estrado y comenzaron a apuñalarlo. Fue apuñalado en 23 ocasiones por un grupo de conspiradores liderados por Casio Longino y Bruto. Las causas refieren a la preocupación por la creciente acumulación de poder por parte de César. Tras su victoria en la Guerra Civil y su proclamación como dictador perpetuo en el 44 a.C., los senadores temían que César pudiera convertirse en un rey, lo cual era un concepto odiado en la República Romana. La tradición republicana romana había sido hostil hacia la monarquía, y muchos veían en César un intento de instaurar una tiranía. La muerte de César desencadenó una serie de guerras civiles que finalmente llevaron al colapso de la República Romana. Los seguidores de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, lucharon contra los asesinos y sus aliados. La guerra civil culminó en la victoria de Octavio y sus aliados, lo que llevó al establecimiento del Imperio Romano y al final de la República. Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma bajo el nombre de Augusto, iniciando el período del Principado. Justo lo que los conspiradores querían evitar. Número 1. Francisco Fernando de Austria. Francisco Fernando de Austria era el hijo mayor del archiduque Carlos Luis y de la princesa María Anunciata de las Dos Sicilias. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro estaba realizando una visita oficial a Sarajevo junto con su esposa, Sofía, duquesa de Hohenberg. Siendo las 10:15 a.m., un miembro del grupo llamado Mano Negra, Nedeljko Kabrinović, atentó contra la vida de Francisco al lanzar una granada contra el automóvil del archiduque. La granada falló el objetivo, sin embargo, al detonar causó heridos dentro de los asistentes al evento. Más tarde, alrededor de las 11:00 a.m., Francisco Fernando y Sofía decidieron cambiar su itinerario para visitar a los heridos. Mientras se dirigían al hospital, su automóvil se desvió accidentalmente y, en ese momento, Gavrilo Princip se encontraba en una cafetería cercana. Aprovechando la oportunidad, Princip disparó 2 veces, matando a Francisco Fernando y a Sofía. Gavrilo Princip y otros miembros de la Mano Negra eran nacionalistas serbios que buscaban la liberación de los eslavos del sur bajo dominio austrohúngaro. Para ellos, la visita del archiduque a Sarajevo era vista como una provocación por las tensiones entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Además, Serbia había estado apoyando a grupos separatistas en Bosnia y Herzegovina, lo que había intensificado las tensiones.
Para ellos, la visita del archiduque a Sarajevo era vista como una provocación por las tensiones entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Además, Serbia había estado apoyando a grupos separatistas en Bosnia y Herzegovina, lo que había intensificado las tensiones. El Imperio Austrohúngaro, respaldado por Alemania, emitió un ultimátum a Serbia en relación a la investigación y consecuencias del magnicidio. Las demandas incluían la participación austrohúngara en la investigación del asesinato y la represión de actividades anti-austrohúngaras en Serbia. Aunque Serbia aceptó la mayoría de las demandas, rechazó las que violaban su soberanía, el ultimátum fue utilizado como pretexto para declarar la guerra. 28 de julio de 1914. El Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Rusia, que era aliada de Serbia, comenzó a movilizar sus tropas en respuesta a la declaración de guerra de Austro-Hungría. Alemania, aliada de Austro-Hungría, declaró la guerra a Rusia. Como parte del sistema de alianzas, Francia, aliada de Rusia, también fue arrastrada al conflicto. Alemania invadió Bélgica, lo que llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania debido a la invasión de un país neutral. El conflicto se expandió rápidamente a nivel mundial, involucrando a numerosas naciones en un conflicto que duró hasta 1918 y se convirtió en la Primera Guerra Mundial, con hostilidades que se expandieron más allá de Europa. La guerra resultó en la caída de varios imperios, cambió las fronteras nacionales y la combinación de bajas militares y civiles da una cifra total aproximada de entre 16 y 20 millones de muertos. La muerte de Francisco Fernando se utilizó para desatar una de las guerras más importantes de la historia y cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Y bien, ¿estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué lugares cambiarías o qué personajes faltaron en esta lista? Escríbanos en la caja de comentarios. Quizá podamos hacer una segunda parte. Si el video te gustó, suscríbete, danos like y comparte. Ayúdanos a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias.